Mi tema es trabajo grupal virtual promoviendo el aprendizaje entre pares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que yo me había propuesto en la parte de lo que eran los objetivos, o cuál era el tema que yo quería ver en esa sesión en específico, era Internet de las Cosas y Machine Learning. Entonces, en esa sesión, yo lo que me había propuesto ver con los estudiantes era tanto Internet de las Cosas y Machine Learning. Para ello, me puse a pensar qué estrategia voy a utilizar, ¿sí? ¿Cómo voy a ver estos dos temas con los estudiantes? Entonces, lo que pensé es de que ellos podían hacer una coevaluación de exposiciones intergrupales empleando rúbricas, ¿sí? Coevaluación significa que se van a evaluar entre los grupos y intergrupales o exposiciones intergrupales significa que los grupos se van a exponer unos a otros, ¿sí? Y para la evaluación voy a utilizar lo que es rúbricas. Entonces, lo primero que debemos plantearnos y debemos tener muy claro son los objetivos de aprendizaje que yo deseo llegar a cumplir una vez que avance un tema o una sesión, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy hablando de la sesión donde van a ver estas exposiciones intergrupales y tengo ahí mi objetivo de aprendizaje 1 y mi objetivo de aprendizaje 2. Teniendo esto muy claro, yo ya puedo pensar en actividades o qué deben realizar los estudiantes para llegar a estos objetivos de aprendizaje. En ese sentido, la metodología que he utilizado es la siguiente. Primeramente, que los estudiantes hagan la preparación de la clase. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes deberían preparar el tema que les ha tocado. Ya, como dije antes, teníamos dos temas. El primer tema era Internet de las Cosas y el segundo tema era Machine Learning. Como tenía 35 estudiantes, hicimos 6 grupos, además todos los 5 grupos de 6 personas y otro grupo de 5 personas. Entonces tenía 3 grupos que iban a exponer Machine Learning y 3 grupos que iban a exponer Internet de las Cosas. Algo que es muy importante en la metodología que es online es que las reglas estén muy claras y en mi caso les escribí en el LMS, ¿sí? Entonces, en la UPB estamos utilizando Moodle. Utilicé Moodle para que para que los alumnos tengan muy en claro qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las actividades que tienen que realizar para esta clase. Entonces, lo que les había pedido es que hagan una preparación en Google Slides con comentarios de exposición. Eso tenía un doble sentido, no solamente para que ellos recuerden qué es lo que tenían que decir, sino también para que cuando yo comparta estas presentaciones con los otros grupos, ellos puedan ver también una explicación de lo que estaba en el slide. Yo les había recomendado que los slides tengan muchos gráficos, podían poner algún video, muy poca letra. Entonces, es por eso la importancia también de estos comentarios de exposición para que los otros estudiantes entiendan cada una de las diapositivas mucho mejor. Entonces, como ven, son 6 grupos, 3 con cada tema, y cada uno debería exponer a 2 grupos. Entonces, la idea es de que se junten 2 grupos y ese grupo le exponga a uno de ellos. Se volvían a juntar, se volvían a entremezclar los grupos y ese grupo le iba a exponer a otro grupo, ¿sí? Entonces, de esa manera iban a tener 2 exposiciones del tema que no habían preparado, ¿no? Eso será muy importante porque el tema que lo prepararon se supone que lo saben, pero el tema que no lo prepararon es el que debían recibir la exposición. ¿Cuál es la otra situación? Que todos los del grupo debían exponer. Podía ser que en una exposición expongan 3 y en la otra exposición expongan otros 3, no siempre los 6 en uno, ¿no? Pero sí, todos los del grupo deberían exponer a sus pares. Y es importante también que ellos conocían la rúbrica de evaluación intergrupal. Entonces, ya ellos sabían a priori qué es lo que les iban a evaluar los otros grupos. Entonces, para ello, nuevamente repito que es muy importante tener muy claras las reglas y establecidas de cómo se llevará adelante el proceso. Entonces, como pueden ver aquí, ustedes pueden ver que yo tenía la práctica de la sesión 15, que iba a ser la exposición, y muy detalladamente iba describiendo cómo iba a ser la exposición y qué es lo que debían hacer para la exposición. Las herramientas que he utilizado, que están ahí en amarillo, son Moodle para publicar esto, que ven aquí, y cuál iba a ser la herramienta en la cual iban a subir en Turnitin. ¿Sí? Turnitin es un sistema antiplagio
que tiene también muy buen sistema de retroalimentación. Entonces, he utilizado Moodle y Turnitin para que ellos puedan subir su práctica. ¿Cómo ha sucedido la metodología durante la clase? He hecho un trabajo colaborativo mediante la exposición entre pares y al grupo les ponen dos pares que les ha tocado el otro tema, como les expliqué. Utilicé la herramienta Zoom. Aquí pueden ver que estaban todos los que iban a exponer, los dos grupos estaban en una sala y aquí estaba la exposición. Por ejemplo, aquí entré al grupo, entonces lo que hacía es entrar a las salas, digamos, de exposición de los grupos y como ven aquí a la derecha, tenía, por ejemplo, la sala 1, donde estaban dos grupos, tenía otra sala donde estaban otros dos grupos, y tenía otra sala 3, finalmente, que estaban otros tres grupos. Entonces, iba entrando a los grupos para ver cómo iba la exposición, la hermenéutica, cómo estaban las ganas, cómo hacían la exposición y todo eso. Entonces, iba pasando de grupo en grupo o de clase en clase. ¿Cómo he hecho la evaluación del aprendizaje? No se olviden que les había comentado que tenía una rúbrica de exposición intergrupal, donde cada estudiante utilizaba la rúbrica y luego al interior del grupo discutían y sacaban un promedio. ¿Qué significa eso? Que todos decían, yo voy a calificar de esta manera este grupo, pero al final se reunían. ¿Qué lograba con esto? Que las personas o los estudiantes en este caso sepan defender cómo están evaluando un cierto grupo. Entonces es muy interesante también que hagan conocer su voz, que digan, yo estoy calificando este grupo porque lo he hecho de esta manera, o yo le he calificado de esta manera porque pienso que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Entonces, entre todos los de grupo, ya sacaban un promedio general para lo que era el grupo al cual les habían expuesto. Y finalmente, las encuestas de seguimiento de aprendizaje que le llamo, que es una encuesta que me sirve para evaluar si los objetivos de aprendizaje de esa clase que les había mostrado en la segunda diapositiva se lograron conseguir. Entonces, para lo que son rúbricas y encuestas, aquí por ejemplo pueden ver mi rúbrica, he utilizado dos herramientas. Aditio, que es una herramienta de cuaderno del profesor, que se las recomiendo, realmente es muy buena. En lugar de tener su Excel, ustedes pueden tener Aditio App, que es una herramienta que les permite evaluar, les permite también tomar asistencia, les permite mandar las notas de los estudiantes mediante una aplicación que se llama EdVoice a sus teléfonos celulares. Es más o menos como un WhatsApp, pero un WhatsApp académico solamente de la materia. Entonces, recomiendo realmente que vean estas herramientas, tanto Aditio y EdVoice. Yo, por ejemplo, hacía las rúbricas, esta rúbrica es la que yo he compartido con los estudiantes y mediante EdVoice se las he mandado. ¿Sí? He mandado las rúbricas y los estudiantes de manera muy fácil con su celular empezaban a calificar. Y para lo que es encuestas o medir mis objetivos de aprendizaje, he usado Survey UPB, que ustedes podrían utilizar Google Forms también, que tiene más o menos este tipo de resultados. Por ejemplo, aquí puedo ver que cuántas correctas he tenido, 27, incorrectas 3. Aquí, en otro caso, he tenido correctas 30, incorrectas 2. Entonces, ahí me doy cuenta que he ido bien con mis objetivos de aprendizaje o he ido bien con lo que quería que los estudiantes aprendan en esa sesión o en ese tema. Finalmente, voy a compartir con ustedes las conclusiones. Vemos la importancia de secciones activas y interactivas, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que nosotros veamos que los dinamizaba mucho a los estudiantes, la verdad, de que vayan de un grupo, les exponga un grupo. Teníamos 15 minutos por grupo, ¿no? Entonces ellos habían preparado de esta manera la secuencia. Entonces era muy interesante para los estudiantes. Ya me toca el otro grupo, ya tengo que evaluarlos, ya me tengo que ir a otro grupo, ya tengo que exponer yo. Entonces, miren que tenemos una sesión de 2 horas en la UPB y esa sesión de 2 horas estaban así súper activos los estudiantes. Entonces, obviamente eso fue muy interesante para ellos. Aprendizaje colaborativo entre pares. Entonces, miren que las exposiciones se hacen mucho más llevaderas cuando no exponen a todo el curso. Normalmente si hubiera hecho lo clásico, que es que los estudiantes salgan a la frente y expongan a todos, normalmente los otros estudiantes no atienden. Mientras como eran grupos pequeños, ellos se podían entre sí fácilmente, digamos, atender, ¿no? Porque eran pocas personas. Entonces veían si estaban atendiendo, tenían que hacer preguntas, etc. Luego, la utilización de salas de grupo para trabajo mediante videoconferencia. Miren que esto realmente es muy parecido a lo que hacemos en la vida cuando estamos en una clase física, de formar grupos. Es muy interesante utilizar Zoom para formar grupos y que en grupos pequeños puedan aprender de mucha mejor manera. Y finalmente, he probado que la efectividad del uso de las rúbricas y encuestas de evaluación. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya sabían cómo los iba a evaluar o cómo les iba a evaluar el grupo. Entonces, tenían que cumplir
todas las partes de lo que era excelente en la rúbrica para recibir un 100 de parte de sus compañeros.